a presentar, a ver, esperen un ratito. Les voy a presentar mi calificación. Entonces les presento cómo están los requisitos. Quiero ver si es que antes de... Quiero ver si tengo un documento a la mano. Porque en el aula virtual ustedes tienen los requisitos de la primera vez que yo me califiqué, pero quiero ver si tengo aquí a la mano. Sí, entonces ya ese también les voy a presentar. em, los requisitos de cuando inicié el proceso y también de la renovación, ¿ya? Para que ustedes puedan observarlo, ¿ya? Entonces, bueno, pero primero vamos a iniciar viendo esto de los consultores ambientales individuales. Entonces, igual como les decía ayer, si hay personas que están interesadas en calificarse como compañías consultoras, que es mucho mejor, tienen que hacer el mismo proceso. La diferencia es que las compañías consultoras tienen que calificar a 5, como mínimo a 5 profesionales. Entonces es como que los 5 profesionales obtuvieran su calificación como consultora ambiental individual porque es el mismo proceso. Se debe presentar los certificados, las capacitaciones, dar la prueba, sacar 80 sobre 100, pagar la tasa. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Por eso es que vamos a ahondar o profundizar el tema de consultor ambiental individual, porque compañía consultora es el mismo trámite. Ya. Entonces, recordando un poco lo que ya vimos el día de ayer, el consultor ambiental individual son personas naturales, es decir, no están registrados como compañías, sino tienen un RUC, eso sí, obligatoriamente tienen que sacar un RUC como persona natural. Esto ustedes lo pueden sacar como prestación de servicios profesionales. Esa es la actividad que ustedes pueden sacar en el RUC. Ya. Entonces los consultores ambientales son personas naturales que tienen una calificación y están registrados en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es como se denomina ahora el Ministerio del Ambiente. Ya. Entonces, recordando también esto que lo vimos ayer, había ciertas excepciones para los consultores ambientales individuales. No se podían ejecutar todos los trabajos, todos los estudios ambientales. Y las restricciones se las tiene en los sectores estratégicos, que son los proyectos mineros, hidroeléctricos o hidrocarburíferos, que son declarados de interés nacional. En minería se puede ejecutar proyectos de pequeña minería, estudios ambientales de pequeña minería, pero no de mediana ni gran minería. O se puede formar parte del equipo técnico de uno de estos estudios, pero no presentar únicamente la calificación del consultor individual. Siempre en estos proyectos se va a necesitar una calificación de la compañía consultora. Entonces están estos proyectos de minería en el sector eléctrico, en proyectos declarados como estratégicos. Es importante que ustedes si no saben si un proyecto eléctrico es un proyecto estratégico, pidan la resolución en la que diga que es de interés nacional o que es un proyecto estratégico. En el caso de hidrocarburos, no se puede hacer estudios ambientales o no se puede presentar únicamente la calificación del consultor individual para estudios de fases de prospección, perforación, exploración, avanzada, desarrollo, producción, industrialización, almacenamiento, transporte de hidrocarburos y sus derivados, y aquellos declarados de interés nacional. Entonces, únicamente se puede hacer de estaciones de servicio, que esa sería comercialización de hidrocarburos. Ya. Esto sí quiero que esté bien claro porque a veces se confunden y sí hay participantes que mencionan, pero yo entonces no puedo hacer una auditoría ambiental o no puedo formar parte del equipo técnico. Entonces sí se puede formar parte del equipo, pero siempre van a necesitar una calificación de una compañía consultora. Igual tenemos el resto de la industria para hacer trabajos, tenemos toda la industria manufacturera, tenemos construcción, agricultura, turismo, ganadería,
lácteos, pinturas, etcétera. Entonces, la industria es muy, muy amplia. Entonces, no se decepcionen si piensan que tienen restricción en estos proyectos. Ya. Para ser un consultor individual, entonces igual es bueno empezar un poquito a ver eh, este tipo de las características de un consultor ambiental. Entonces, por lo general, un consultor tiene que trabajar con un equipo técnico, multidisciplinario, y el consultor individual es quien lidera el equipo, ¿ya? Entonces, yo les invito a que vayan formándose en estas características que tiene un consultor individual, porque es quien firma, es la firma del consultor y todo el trabajo está representado por él. Entonces, las cosas tienen que ejecutarse bien. Por eso hay algunas características que tal vez si es que alguien piensa que no está, que está fallando un poco, entonces hay muchas maneras como de mejorar este tipo de características. Entonces, en primer lugar, tenemos facilidades de comunicación. Esto es súper importante porque ustedes van a tener que cerrar los contratos con sus clientes, van a tener que explicar cuáles son los objetivos de estos estudios ambientales, también dar a conocer planes de acción en caso de que se generen. Entonces, tienen una relación constante con los clientes y necesitan tener facilidades de comunicación. Entonces, para esto sí es mejor dejar a un lado un poco la timidez y soltarse. Ya. Otra cosa también, otra característica importante es el liderazgo. Como les dije, el consultor individual es el que lidera el equipo. Entonces, tiene que tener estas aptitudes y trabajar constantemente para lograr eh, cumplir con todo lo que está establecido y también mantener estas características de un líder. Otro tema también importante es la ética profesional. En estos temas ambientales es muy común que se quiera esconder cosas, que se quiera falsear documentos, eh, porque a veces no hay mucho control por parte del ministerio. Pero es importante que el consultor, que es quien lidera, mantenga siempre la ética profesional. Y como vimos el día de ayer en un artículo, el consultor es corresponsable de la veracidad de los documentos que entrega. Entonces, si se encuentra por ahí algo un poco fraudulento, van a hacer las investigaciones del caso para verificar si el consultor ambiental estuvo involucrado en temas de corrupción o no. Otra cosa también es importante es que tengan presente que el trabajo de una consultoría es trabajo bajo presión. Siempre hay tiempos que cumplir con el Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, para hacer auditorías ambientales hay tiempos, tenemos al año, a partir de cada 2 años, entonces hay estos tiempos. O hay documentos, por ejemplo, como hablábamos ayer, la declaración anual de desechos, hay que presentar hasta los 10 primeros días de cada año. Entonces siempre tenemos fechas que cumplir y por esto es que el trabajo de consultoría se lo hace bajo presión. También es importante que sepan trabajar en equipo, no cargarse todo el trabajo porque es muchísimo. Entonces a veces como para ahorrarse hay consultores que tratan, o sea, cobran, hacen los presupuestos como, o sea, como que fueran a contratar 5 técnicos y al rato de los ratos para ahorrarse dinero, contratan unos 2 o una persona más y elaboran. Entonces ahí se cargan de trabajo y las responsabilidades del consultor ambiental o de los ingenieros ambientales en este caso son muchísimas. Entonces hay que tener la capacidad de trabajar en equipo, de delegar actividades. Entonces tienen 5 trabajadores y tienen que delegar, no cargarse ustedes con toda la responsabilidad, sino delegar. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto. Hay estas plantillas del suya, entonces eso tienen que entregar. Y entonces es una capacidad de trabajar en equipo, siempre a la cabeza, liderando el trabajo de la consultoría. Y responsabilidad ambiental que viene ligado a la ética profesional. Entonces,
Esto nos forman desde la universidad. eh, yo tenía un profesor, eso suelo contar a veces en estos cursos, que mi profesor de legislación ambiental nos decía que la naturaleza no tiene dignidad, porque la dignidad es la capacidad de defenderse y la naturaleza no puede defenderse por sí sola. Si es que alguien hace un derrame de hidrocarburos, la naturaleza no tiene voz para decir esto está pasando. Entonces, el trabajo de un consultor individual o de un ingeniero ambiental o de personas encargadas de manejo ambiental es darle dignidad a la naturaleza, es decir, velar por sus derechos y utilizar toda la normativa como herramienta para hacer valer esto. Ya. Bueno, hay un código de ética y conducta del consultor ambiental. Eso hay que tener presente. Igual ya les hablamos bastante de esto de trabajar con ética y de la veracidad de los informes. Ya, esto también vimos ayer. Entonces, únicamente las licencias ambientales y las auditorías ambientales de cumplimiento deben ser ejecutadas obligatoriamente por un consultor individual o un consultor calificado. El resto de documentos puede hacerlos un ingeniero ambiental, pero siempre es bueno poder tener todo, o sea, toda la cartera de productos, o sea, habilitada, ¿ya? Entonces, si es que no pueden completar la experiencia o las capacitaciones, pueden seguir trabajando en estos proyectos que no necesitan calificación, pero siempre tienen que apuntar a calificarse para poder hacer este tipo de trabajos que igual son mucho más, mm, son mejor remunerados. Una licencia ambiental cuesta muchísimo más que un registro ambiental, dependiendo del proyecto. Un registro ambiental les puede estar saliendo en máximo en unos $500. Una licencia, dependiendo del proyecto, podría ir desde 3,000 en adelante. Entonces, estos proyectos son mucho mejor remunerados porque se los hace para proyectos mucho más grandes. Bueno, entonces ayer igual vimos esto, la regularización ambiental. Tenemos esos tres tipos de permisos, que es certificado, registro y licencia. Tenemos como medidas para chequear que se cumpla el plan de manejo ambiental, los informes ambientales de cumplimiento, en el caso de registros ambientales, en el caso de licencia, las auditorías ambientales de cumplimiento y los informes de gestión ambiental anual. No es necesario para todos los sectores que estos informes de gestión sean hechos por consultores. Ya, veíamos también ayer que todos los consultores tienen que tener mínimo un título de tercer nivel. Si es que hay estudiantes aquí, como recomendación, tienen que esperar a tener el título registrado y de ahí hacer la calificación. Entonces ahora sí vamos a ver cómo se realiza el trámite. Entonces, lo primero que vimos ayer es lo primero que vimos ayer es la convocatoria, es lo primero. Ustedes tienen que ingresar a la página del Ministerio del Ambiente o al link que está en el aula virtual, que es este mismo link, ir a la sección de convocatorias. A esta sección y aquí deben buscar el que dice consultores ambientales. Aquí dice, no, más abajo, consultores ambientales a nivel nacional. Entonces aquí le ponen una fecha, le piden que cree un usuario, le dice ingresar aquí. Entonces vamos a hacer de dos maneras. La primera es dando clic aquí. Si ustedes, bueno, tienen que generar un usuario y contraseña en el SUIA. Si es que no ingresan haciendo clic en esa sección, ustedes pueden ingresar al mismo sitio poniendo suyaambiente.gov.es. Ayer vimos, ¿se acuerdan? Al final de la clase también vimos que ahí se hace la regularización ambiental de proyectos.
Entonces aquí ponen en gestión ambiente, ponen en Secretaría de Calidad Ambiental. Aquí, por ejemplo, en la Dirección de Regularización Ambiental, ustedes tienen esto, si hacen clic aquí, ustedes crean usuarios y contraseñas y entran a la plataforma suya de sus proyectos. Es decir, si es que tienen una construcción, por ejemplo. Entonces, tienen que crear un usuario y una contraseña del proyecto de construcción y ahí se empieza la regularización ambiental. Pero para calificarse como consultores, aquí nosotros tenemos em, una opción que dice calificación y registro de consultores ambientales. Entonces, por cualquiera de las dos formas, ustedes pueden ingresar aquí. Entonces, crean un usuario y contraseña y enseguida les da la opción, el paso a la evaluación. Es el primer paso. Inclusive, ustedes aún no pagan la tasa. Entonces, cuando hay, o sea, ustedes ven la convocatoria, crean un usuario y seleccionan la fecha para dar la prueba. Entonces, el primer paso sería dar la prueba. Ya. Eh, Estos son los... Bueno, entonces, como les digo, dan la prueba. ¿Ya? Después de que dan la prueba, el sistema les arroja esta ventana. En esta ventana, ustedes en primer lugar tienen que adjuntar un anexo, que era el anexo número 1. ¿Se acuerdan que vimos el día de ayer? Pero ustedes pueden descargarse de aquí mismo el formato en la página del SUIA. Entonces aquí nosotros tenemos este oficio con la solicitud en la que dice quién suscribe, solicita la calificación o la renovación del registro de consultor ambiental. Y se firma, puede ser firma electrónica o firma en físico, no hay problema, eso no les hace ningún inconveniente. Poner estos datos, cédula, la dirección, la calle, la ciudad, la provincia, el teléfono y el correo electrónico. Estos datos hay que llenarlos, escanear si es que firman de manera física y subir en el sistema. Ya, teníamos otra obligación que era la que nadie sea funcionario público. Ya. Otro requisito era tener un perfil en socioempleo, un usuario, contraseña, igual su hoja de vida cargada en esta plataforma. Ese era otro de los requisitos. De esto vamos a hablar igual un poquito más cuando vayamos viendo ya la documentación. Ya, en capacitaciones. Entonces aquí se debe tener, bueno, aquí está. Nos dice que las capacitaciones tienen que ser, se debe tener desde 80 a 150 horas de capacitación. Yo ayer les dije 180, entonces me equivoqué. Aquí está en la presentación, porque solo íbamos a ver el día de hoy. Dice que el número mínimo de horas de capacitación es de 180. Puede ser que hayan participado como expositores o como asistentes de estas capacitaciones. Entonces, aquí se hace una tablita en la que se resume las horas de capacitación. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba ayer. No es esta capacitación, por ejemplo, sí les sirve, ¿ya? Y hay otras capacitaciones que también les puede servir en las que no necesitan que sean específicamente de regularización ambiental o consultoría ambiental, sino que pueden ser de otros temas, siempre y cuando estén relacionados al manejo ambiental, a la gestión ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí, estas eran las capacitaciones que yo presenté.
En ese entonces tenía, por ejemplo, monitoreo de secuestro de carbono, factores que impiden el desarrollo sustentable, huella de carbono y huella hídrica, foro de humedales del Ecuador. Entonces, si ven, no eran temas específicos de consultoría ambiental, pero sí fueron válidos. Ya. Aquí también nos dice que si se ha recibido o impartido entre 150 horas o más de capacitación, se tendrá un puntaje adicional en la calificación. Al requisito, ustedes deben hacer esta tablita como el resumen de todas las capacitaciones que han tenido y aparte adjuntar los certificados. Entonces, todos los que estén aquí en esta tabla tienen que estar respaldados con certificados y con las horas, con la fecha y horas de duración. Ya. Ahora vamos a ver, esta es de la experiencia laboral. Entonces, aquí nos dicen que se debe tener de 2 a 5 años de experiencia profesional, mínimo 2. Si es que tienen menos de 2 años de experiencia, yo igual les recomiendo que no se califiquen aún, que esperen a que tengan los 2 años, porque si no van a pagar la tasa y les van a devolver el trámite. Entonces esperen a tener 2 años, pueden seguir trabajando en el resto de productos, que son bastantes de la consultoría ambiental, y pueden inclusive subcontratar. Eso hacen muchas consultoras cuando no cumplen o no tienen aún un consultor ambiental, por ejemplo. O sea, no tienen los 2 años de experiencia. Entonces, se ponen una consultora, hacen trabajos de consultoría y hacen todos los productos que no se necesita un consultor calificado y cuando les sale, porque ofertan, o sea, claro, una consultora debe ofertar como, o sea, como que tuviera permiso para hacer todo. Entonces, cuando le llegue ya un trabajo de una licencia ambiental, una auditoría ambiental, ahí se subcontrata. Entonces, ahí ustedes pueden contratar solo para esos trabajos a un consultor ambiental individual. Eso es lo que hacen muchas consultoras. Ya. Si se tiene más de 5 años de experiencia, tiene un puntaje adicional. Igual ustedes tienen que elaborar esta tablita en la que pongan las empresas en las que han trabajado y el tiempo. Es igual que en las capacitaciones. Y todo, igual que en las capacitaciones, tiene que estar con un certificado laboral. Entonces, aquí están algunos ejemplos. Si es que no tienen ustedes, o sea, tienen alguna experiencia, pero no tienen el certificado, no les hacen válido, les van a observar y les van a rechazar el trámite. Ya. Y por último, la factura. Esto sí estaba, ayer les expliqué, que cuando ustedes pagan en Ban Ecuador, em, ustedes reciben un comprobante de pago. Si ustedes adjuntan el comprobante de pago, les observan y les devuelven el trámite. Entonces, lo que tienen que hacer es dirigirse al Ministerio del Ambiente y solicitar la factura. En esto sí no se tardan más de un día en entregarles la factura. Ya. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de bueno, cuando ya les aprueban todo el trámite, ahí se emite este certificado. Ya, y aquí les dice que tiene validez de 2 años, sale la fecha. Entonces ahora sí vamos a ver o sea, vimos los requisitos, ¿ya? Pero vamos a ver el proceso. Como les dije, en primer lugar aquí les sale la convocatoria. Ustedes hacen seleccionan la fecha y el día y el lugar. Eso está aquí en ustedes ambiente.gov.es en convocatorias institucionales. Aquí tienen estas convocatorias. Siempre sale la fecha y em, tienen que sacar un usuario y contraseña y ahí ustedes seleccionan esta convocatoria. Ya.
Ahora sí viene la prueba. Entonces, aquí después, cuando ustedes ya seleccionen la fecha y la hora para dar la prueba, en el sistema mismo les sale. ¿Cuáles? Les salen 100 preguntas. ¿Se acuerdan que tenía que sacarse 80 sobre 100? Entonces, de esta base de datos, seleccionan 100 al azar. Ya. Entonces, vamos a ver ahorita este banco de preguntas, solamente de manera general. Ustedes lo tienen en el aula virtual. Ahí pueden ver en módulo 2. Ah, sí, aquí. Verán, aquí está el módulo 2, que es lo que estamos viendo ahora, como todos los requisitos para calificarse como un consultor individual. Entonces, vamos a ver aquí. Ustedes tienen el acuerdo ministerial 075 y aquí tienen actividades y materiales del módulo 2. Entonces hacen clic aquí y les lleva a un drive que es de consultoría ambiental. Entonces tienen también la presentación y tienen el banco de preguntas. Entonces pueden descargarse. Ya, también ustedes tienen este mismo banco de preguntas en la página ambiente.gov.es. En la misma página, ¿se acuerdan que vimos de las convocatorias? Solamente que aquí ustedes lo tienen en esta sección, en la que dice calidad ambiental. Me parece que ya me fui de más. No, ya. Tienen aquí una parte que dice calidad ambiental. Si ustedes hacen clic aquí, van a encontrar el mismo banco de preguntas. Banco de preguntas para la calificación como consultores. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces, en este banco de preguntas, nosotros tenemos la pregunta en sí y en rojo marcado cuál es la respuesta correcta. Hay para todos los sectores, o sea, la pregunta sí es grande, vamos a ver, son como, el banco de preguntas es de 229 preguntas. De estas 229 les toman 100. Ya, entonces aquí tienen de todos los sectores, tienen del sector minero, hidroeléctrico, hidrocarburífero, tienen de cartografía, tienen de procesos de participación social, tienen también de cartografía, entonces es una prueba que tiene todos los sectores. Ya, entonces bueno, aquí ustedes pueden siempre, o sea, es recomendable que ustedes se descarguen esto antes de dar la prueba y que se aprendan todas las respuestas. Ya no es una prueba muy complicada y más que nada lo que ayuda bastante es este banco de preguntas, porque aquí ya tenemos todo. Solo tenemos que estudiar este banco de preguntas y listo. Igual este banco también ayuda en el momento de hacer a veces tenemos dudas cuando estamos elaborando un estudio ambiental, como por ejemplo, no sé, tiempos o cuándo es minería de pequeña escala o de gran escala, todo eso está aquí en este banco de preguntas. Entonces ustedes podrían también utilizar este banco para sus trabajos. Plan de minimización, las definiciones, todo tenemos aquí. Ya, entonces, bueno. Ya. A ver, entonces vamos a tener aquí emisión, renovación. Perdón un ratito. Tengo un billete. Ya. Entonces, bueno, aquí tienen una sección en la que dice emisión o renovación. Entonces, ahorita vamos a ver, sería emisión, si es que van a sacarlo por primera vez su calificación. Aquí dan la prueba, que es el siguiente paso.
Entonces, si es que pasan la prueba, ahí les da la opción de, em, de seguir subiendo los otros requisitos. Esto también es muy útil porque todavía no les hacen pagar. Si es que no pasan la prueba, les pueden volver a dar la prueba más adelante. Ya. Siempre esta calificación se la renueva cada 2 años y se puede iniciar el proceso 90 días previo al vencimiento de su registro. Ahora, como estaban en pandemia, en mi caso justo se me caducó en mayo del 2020, entonces se comunicaron conmigo a través de mi correo electrónico y ahí me mandaron el link para poder dar la prueba nuevamente. O sea, como ya hemos de volver a la normalidad, entonces ustedes tendrán que 90 días antes de que se haya caducado su registro, hacer nuevamente el trámite, buscar las convocatorias y asistir. Como les comento en mi caso, como todavía no se estaba dando reuniones presenciales, entonces por eso no había convocatorias, no había esto que sale ahora como la fecha y el lugar para dar la prueba. Eso no había en pandemia. Ya. Entonces esto vimos, ya hemos visto también todos los requisitos. Allá, pero este es bueno, es el tema de renovación. Antes de ir a este tema de la renovación, les voy a presentar los requisitos. Ah, no, esto no es, perdón. Ya. A ver, entonces estos son los requisitos. Ya. Em, Cuando ustedes dan la prueba, a ustedes les pide el sistema que suban el formulario 1 y que suban los requisitos. Entonces, si ven, se sube un solo PDF con todos los requisitos del acuerdo 075. Entonces, estos son 23 páginas y todo está unido. Entonces, aquí em, se va poniendo, se adjunta la solicitud, después el perfil profesional de socioempleo. Aquí ustedes tienen que descargarse la hoja de vida. Verán, eso es algo extraño, o sea, como hay un comité que califica esto, entonces hay veces que varía el criterio del comité. Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que hice mi solicitud, yo únicamente puse una captura de pantalla de mi perfil en socioempleo, porque en la norma solamente dice contar con un perfil en la red socioempleo. Esta vez, en esta ocasión, a mí me observaron porque hice igualito, o sea, puse la captura de pantalla y envié. Así fue como me calificaron la primera vez, pero en esta ocasión me dijeron no. Cuando yo me comuniqué, porque no sabía por qué me habían observado, me dijeron que tenía que descargarme la hoja de vida de la red de socioempleo y adjuntarla completa. Entonces eso también les recomiendo. Si ustedes van a hacer su trámite, descárguense la hoja de vida que tiene que estar igualito a la aplicación y adjúntenlo también aquí, o sea, únenle en un solo PDF. Todo. Ya, tenemos esta sección que dice certificado de participantes o capacitador en talleres. Entonces aquí se pone esta tablita, la duración y el total. Entonces, recuerdan, era de 80 a 150 horas. Si tienen más, les dan un puntaje extra. Ya. Bueno, esto yo le puse la primera vez, pero no es necesario el tema como de la universidad. ¿Ya? Eh, y de aquí vienen, sí, esto sí es necesario, todos los certificados firmados de los cursos que ustedes han recibido. Entonces, ya vienen aquí
Y por último, bueno, no por último, después tenemos los certificados de experiencia laboral. Aquí tienen que poner todas las empresas en las que han trabajado y el tiempo. Entonces, con esto tiene que sumar 2 años. Ya. Entonces, yo subí, por ejemplo, la primera vez certificados laborales y aparte de eso, como había ciertos trabajos que yo no, o sea, facturé. Entonces ahí yo adjunté como que estas otras evidencias, por ejemplo, en una auditoría interna, adjunté las actas de apertura, las actas de cierre, en lugar del certificado, porque en ese caso yo facturé y no trabajé directamente para la empresa. Y ahora sí, por último, la factura electrónica. Entonces yo les voy a pasar ahorita el correo de a quién se solicita esto. Es de Gina. Ya. Algo así importante de esto es que les voy a pasar algunos correos. En primer lugar, este correo es de la persona encargada de la calificación, entonces les puede servir el momento en que estén haciendo su trámite. Es Sheila Josa. A veces es mejor comunicarse con ella vía correo que estar llamando a los teléfonos del Ministerio del Ambiente, porque a veces se demoran en pasar. Y aquí sí, pedían que se envíe que se solicite la factura a estos correos que también les voy a poner aquí en el chat. Esto fue en pandemia. Actualmente se debería averiguar si es que están todavía, esto lo pueden averiguar igual si es que hacen el proceso directamente con Sheila Cosa, ¿ya? Si es que siguen haciendo la solicitud por correo electrónico o si es que ya tienen que acercarse allá al Ministerio del Ambiente y solicitar en esta dirección la factura, ¿ya? En mi caso, como les digo, para la renovación, yo simplemente escribí un correo a estas dos direcciones que me enviaron y con eso obtuve la facturación electrónica. Ya. Entonces, eso sería como vimos todo los requisitos. Entonces se sube, el sistema le permite aquí subir el anexo 1, que es la solicitud en primer lugar, y después le permite adjuntar los requisitos en un solo archivo de PDF, con todos los certificados laborales y todas las capacitaciones. Ya. Entonces así es como se hace el trámite. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una pequeña tarea, ¿ya? Igual para que ustedes vayan un poco avanzando en este trámite, van a hacer esta matriz de certificados de experiencia laboral, ¿ya? Y entonces ustedes van a ver qué experiencia tienen para ya que sepan, ya si es que tienen las 80 horas de capacitación y también los 2 años de experiencia laboral. ¿Ya? Esto, como es información personal de cada uno de ustedes, no va a ser necesario que lo envíen al correo del ingeniero Rodrigo Guerrero, que es la persona que organiza este curso, pero sí, más bien es para que lo tengan ustedes, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hacer vamos a hacerlo en un cuarto de hora, igual para que un poco si tienen que levantarse o algo tomen este tiempo, ¿ya? Entonces vamos a regresar, son las 8:47, vamos a regresar a las 9:02. Y cualquier cosa, cualquier duda, igual pueden comunicarse conmigo. Serían estas dos tablitas, la de certificado y de experiencia laboral. Yo voy a estar igual aquí eh, atrás del micrófono, de la pantalla. Igual les paso por si acaso la tarea por el chat.
desarrollar la matriz de certificados y experiencia laboral.
Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, por favor, quisiera que, de acuerdo a la tarea que hicimos, me comenten o alcen la mano las personas que ya cumplen todos los requisitos, que tienen ya las 80 horas de capacitación y los 2 años de experiencia. Alcen la mano. Nadie. A ver, no creo. De ley debe haber siquiera un 25% de los participantes que ya cumple con los requisitos de capacitación y de experiencia. O sea, según su evaluación y según el análisis que hicieron y estas tablitas. Solamente alcen la mano. Aquí hay una opción para alzar la mano. O todavía no regresan de los 15 minutos. Bueno, parece que no regresan o que no tienen todos todavía aún el tiempo de capacitación y experiencia. Ya. Bueno, entonces, como les decía, traten de no desanimarse. Vimos que hay un montón de trabajos que se puede hacer sin la necesidad de tener la calificación aún. Entonces, pueden seguir trabajando. En el caso de que les salga algún proyecto que necesiten hacer un estudio ambiental o una auditoría ambiental, pueden subcontratar, no se desanimen. Igual, si es que ya no les falta mucho, traten de esperar, o sea, no apliquen hasta no tener la experiencia de los 2 años. Y sigan trabajando. Como ven, esto de la consultoría ambiental es un campo súper amplio. Tal vez no se pueda hacer estudios y auditorías aún, pero tienen mucho más campo. Pueden hacer lo que vimos ayer: registros de generadores de desechos peligrosos, declaraciones anuales de desechos, planes de minimización, registros ambientales, informes ambientales de cumplimiento, informes anuales. Entonces, es muchísima la documentación que pueden hacer sin tener aún la calificación. Ya, entonces, em, vamos a ver ahora la renovación. O sea, cuando ustedes inician el trámite, dice, buenas noches. En caso que la experiencia en actividades ambientales en función pública cuenta como experiencia, sí cuenta. Justamente nos dice en la norma que puede ser participante, eh, o sea, que haya participado, que haya elaborado o que haya revisado em, estos estudios ambientales. Verán, a ver. Cuando yo me califiqué en esto de experiencia, por ejemplo, yo tenía una experiencia en la Secretaría de Ambiente, trabajé en el sector público y trabajé en fiscalización ambiental. Y claro que sí estaba en el certificado y también le puse como experiencia, o sea, le redacté como temas de categorización ambiental, porque eso también nos tocaba hacer en fiscalización ambiental. Entonces ahí ya fue como que relacionado al tema de estudios ambientales. Entonces, si trabajan en el sector público haciendo, por ejemplo, fiscalización de planes de manejo ambiental, eso ya sería como participar en estudios ambientales. Entonces sí les contaría también esto su trabajo en el sector público, siempre y cuando sean temas ambientales. Hay otra pregunta, dice, ¿los cursos de capacitación tienen algún mínimo de horas para que sean aceptadas? Únicamente dice que tienen que llegar a tener 80 horas de capacitación. No importa que las capacitaciones hayan sido todas de 2 horas en 2 horas, llegaron a los 80, no importa. Tampoco si es que fueron capacitaciones una sola. ¿De cuántas horas es este curso? Me parece que es de 40, ¿verdad?
Ahorita, por ejemplo, con este curso ya tendrían la mitad del tiempo de experiencia que les están pidiendo. Hay otra pregunta, dice, ¿cualquier capacitación que no sea reconocida por el gobierno o CENESID nos sirve como certificado de participación? Sí, sí les sirve. Justo les voy a indicar ahorita mis capacitaciones para que puedan ver que no todas eran del gobierno o del CENESID. Por ejemplo, esta es del municipio. Ah, no, esto tenía aquí está. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí esta experiencia, aquí podemos ver los certificados. Entonces tenemos, perdón, un segundito. Ya, perdón. A ver, es que tuve un inconveniente, pero verán, justo aquí tenemos, por ejemplo, este es de Quito, del municipio. Este es de la agencia del Arconel. Por ejemplo, este certificado es de una capacitación de la universidad. Entonces no es ni del gobierno ni tampoco está registrada en la CENESID y estas son jornadas de ingeniería civil y ambiental y fueron válidas. Entonces esto de las capacitaciones no importa que no sean del gobierno, que no estén registradas en la CENESID. Esta, por ejemplo, fue de la CFN, de la Corporación Financiera Nacional y era de huellos de secuestro de carbono. Ya tenía algunas de la Politécnica y no me hicieron problema. Entonces no es necesario que todas sean del gobierno, que todas sean registradas en la CENESID. Ya, hay una pregunta más. Dice, si tomé un seminario en la U hace unos 7 años siendo estudiante, ¿sirven? El certificado está patrocinado por algunas instituciones públicas. ¿Algún límite de temporalidad? Ya. Cuando se saca la primera vez, no hay límite de temporalidad. No está en la norma alguna restricción en cuanto al tiempo que pasó a partir de sus capacitaciones. Pero cuando se hace la renovación, ahí sí les piden que las capacitaciones hayan sido en ese tiempo en el que ustedes tuvieron esos 2 años que tuvieron la calificación. Entonces, eso sí es importante. Cuando se saca la primera vez, no hay una restricción del tiempo de atrás del que tomaron las capacitaciones, pero cuando hacen la renovación, sí. Entonces, eso también lo pueden ver como ejemplo aquí. Yo saqué en el 2019 y estas, por ejemplo, hay unas que tenía de la universidad igual. Miren, tengo esta del 2013, o sea, son 6 años atrás. Tenía, veamos esta de qué año es, del 2015, 4 años. Esta fue del 2010, o sea, incluso tenía una de 9 años atrás, es súper antiguo. Igual me calificaron porque no hay esta restricción que les comento del tiempo cuando se califican por primera vez. Si tengo unas 400 horas, ¿no pasaría nada? No. Más bien lo que hacen es aumentarles el puntaje. Decía que si tienen más de 150 horas de capacitación, eh, le suman el puntaje. Entonces, esto es mucho mejor para ustedes. Ya. Bueno, entonces, así es como se presenta. Únicamente ponen esta, y esta era lo que tenían que hacer de trabajo para una persona que tenía un poco mala conexión, era hacer estas tablitas en las que pongan cuáles son sus capacitaciones, la duración de sus capacitaciones y esta tablita de la experiencia, donde pongan las empresas donde han trabajado o las instituciones y el tiempo. Ya. Bueno, entonces esa era la tarea.
hay una pregunta. Dice, bueno, ¿los ingenieros en biotecnología ambiental pueden postularse como consultores ambientales? Sí. Hay biólogos incluso que se califican, la biotecnología ambiental también. Hay ingenieros, por ejemplo, en cartografía y gestión ambiental que también se califican. Entonces, eso podemos ver en este artículo de acá. Aquí dice, ya. Dice que tienen que tener, o sea, lo que sí debe ser es un título profesional de tercer nivel en áreas relacionadas a ambiental. Entonces, biotecnología ambiental también aplicaría. Si cumplen ustedes con la experiencia, eso es más que nada. Tienen el tercer nivel. Biotecnología ambiental está relacionado, pero han participado o han elaborado o han revisado estudios ambientales. Esto quiere decir estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, planes de manejo ambiental, registros de generadores de desechos peligrosos, o sea, todo lo que tiene que ver a la consultoría. Si tienen 2 años de experiencia en eso, pueden aplicar. Ya, y si es que no tienen, sigan trabajando en estos documentos que no necesitan de un consultor ambiental para que puedan cumplir con estos 2 años de experiencia. Eso. Entonces, les voy a hablar un poquito de la renovación. Bueno, pero antes de eso, verán, cuando yo me califiqué la primera vez, lo que me observaron, tuve una observación. Lo que me observaron es que yo no tenía igual en la red socioempleo, el tema de las capacitaciones, no tenía igual que lo que yo puse, ¿ya? Porque yo solamente tenía, o sea, es que no es tan específica la norma, dice que tiene que tener un perfil en la red socioempleo, entonces yo tenía un perfil, tenía mi hoja de vida, pero no tenía exactamente las mismas capacitaciones que había especificado en los requisitos. Entonces, eso vamos a ver ahorita para que no les pase lo que a mí me pasó y cuando hagan su calificación les salga en unos 2 o 3 meses, porque eso es lo que se demora, porque como vieron va de departamento a departamento a departamento a departamento y de ahí si sale una observación es el doble del tiempo que se demora. Ya, entonces vamos a ver esto de socioempleo. Les voy a pasar el link también para que ustedes puedan registrarse, empezar, porque sí, esto sí toma un poco de tiempo. Ya. Entonces aquí ustedes tienen una sección en la red socioempleo en la que dice actualizar hoja de vida. Aquí. Entonces ustedes hacen clic y aquí ustedes ponen sus datos. Entonces, esto tiene que estar, bueno, aquí no tienen ningún inconveniente, son los datos personales. Ya. Lo que sí es que aquí, por ejemplo, tienen instrucción, instrucción formal, deberían llenar su tercer nivel con el que están aplicando. Capacitaciones. Entonces, esto es sumamente importante. Si ustedes no tienen aquí las mismas capacitaciones, no les registran. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me tocó poner todas estas capacitaciones de la tablita aquí. Todas estas capacitaciones. Ya, todas estas capacitaciones me tocó poner aquí. Entonces, aquí se pone la institución, el tipo de evento, área de estudios, nombre del evento, tipo de certificado, desde cuándo empezó hasta cuándo terminó, los días, las horas.
Y aquí tienen que registrar todas las capacitaciones que hayan hecho. Nueva capacitación, tiene certificación CETEC o no. Entonces aquí van registrando. Esto es importante porque como les digo, la primera vez que hice, tuve una observación, pero eso demoró el trámite o sea, no recuerdo muy bien cuánto me demoré, como unos 5 meses o más, porque tuve esa observación. Entonces es un trámite, eh, es demoroso, si es que ustedes tienen observaciones. Entonces, para que no les pase, llenen aquí las capacitaciones tal y como las están ustedes registrando en los requisitos. Y lo mismo en experiencia. Entonces aquí ustedes van poniendo toda la experiencia laboral que ustedes han registrado. Entonces aquí se pone igual si se trabaja actualmente en este lugar, cuál fue la institución, el puesto, el área de trabajo, cuándo inició, cuándo terminó, las actividades que se ejecutaron. Entonces tiene que estar todas igual, todas las actividades que ustedes hayan registrado en esta tablita. El mismo tiempo que registraron tiene que estar igual, todo igual. Ya, y justo a eso voy a ir ahorita, que en esta sección ustedes pueden imprimir la hoja de vida. Entonces, cuando ya acaben de llenar lo mismo que tienen en sus requisitos, en la hoja de vida, ustedes pueden descargarse. Entonces, cuando se descargan esto, ustedes deben adjuntar. Esto les comentaba anteriormente. Si ven en mi primera aplicación, yo únicamente puse una captura de pantalla de mi perfil de socioempleo, pero esta vez cuando renové, tuve otra observación en la que me dijeron que no tengo, que yo tenía que adjuntar la hoja de vida completa. O sea, todita esta hoja tenía que estar dentro de mis requisitos. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ya. Bueno, entonces vamos a ver. Cuando ustedes crean un usuario, hacen todos los pasos que íbamos viendo. Se da la evaluación. Entonces aquí podemos ver inclusive la prueba. Aquí ya les sale toda la prueba, como les dije, bueno, no son siempre 100 preguntas, o sea, se debe sacar 100, pero miren, son menos, o solo que esté en 2 páginas. Déjenme ver el otro. Bueno, a mí me registra como 2 pruebas, por lo que me tocó dar estas 2 pruebas, pero veamos, porque me parece que no, yo estaba, como tenemos eso de 80/100, estaba pensando que eran 100 preguntas, pero no, miren, son 40 preguntas las que les toman en cada prueba. Y aquí es igual de opción múltiple, ustedes van seleccionando y ahí se les despliega. Son las mismas preguntas que están en el banco de preguntas. Ya, aquí verán. Entonces, esto es también lo que les decía. Ustedes van acá, convocatoria, evaluación. Y ahí van, si es que pasan la prueba, ustedes pueden aquí calificarse. Escogen emisión si es la primera vez, renovación en caso de que hayan pasado los 2 años. A mí ya no me va a permitir porque ya tengo, o sea, porque ya saqué eso, pero a ustedes les va a dar el paso directo a esa ventana en el, donde se sube el formulario, el anexo 1 y también los requisitos en un solo PDF. Ya, ahora sí vamos a ver los procesos. Entonces, bueno, esto quiero indicarles porque aquí en esta sección del SUIA les sale
le sale todos los procesos, en qué departamento se encuentra su trámite. Entonces, en mi caso, como ya tengo todo, me sale completado. Pero cuando ustedes están en un proceso de revisión, aquí en esta sección, les sale en qué departamento está. Entonces, el día de ayer vimos que, ¿se acuerdan que el comité estaba conformado por representantes del Departamento de Control, de Prevención de la Contaminación, de Jurídico, de... ¿cuál más era ya? Bueno, ya no me acuerdo, pero son varios departamentos. Entonces, ustedes aquí en el sistema van viendo en qué departamento está y esto les ayuda para hacer el seguimiento. Entonces, es mucho mejor si ustedes se contactan con esos departamentos y pregunten quién tiene mi trámite. Inclusive aquí les sale el nombre de la persona que tiene su trámite. Entonces, ustedes preguntan por esa persona y presionan. O sea, dicen, bueno, aquí en la bandeja sale que usted tiene el trámite hace un mes, pero no sale de su bandeja. Entonces, quería saber qué es lo que pasa, si tengo que hacer algo, acercarme o cuándo me puede dar alguna razón. Entonces, ahí le dicen, no sabe que en una semana hay la reunión, para esa fecha ya está. Entonces, si es que no pasa de la bandeja de ese técnico, ustedes llaman otra vez y le dicen, ¿sabe qué? Usted me dijo que tal fecha iba a estar todo subsanado, pero ya llega la fecha y no está aún. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuándo le espero? Entonces, es mejor presionar. Y aquí ustedes pueden descargarse sus calificaciones. Entonces, siempre se emite un certificado y un oficio. Ya, entonces esto es como todo el proceso. Aquí también les van saliendo las tareas, bandeja de tareas, de cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, si les emitieron una observación, entonces aquí les piden como subsanar o subir las observaciones de las recomendaciones que le hicieron. Entonces todo esto sale aquí. Y bueno. Entonces, vamos a ver ahora un poquito este tema de la renovación. Igual les voy a indicar los requisitos que son similares a cuando se saca este registro por primera vez. Solo varían algunas cositas nomás, pero de ahí es muy, muy similar. Ya, entonces, em, ya. Entonces, esta renovación se la hace cada 2 años. Em, Se puede iniciar el proceso 90 días previo al vencimiento del registro. ¿Ya? Entonces, esto les da la opción de iniciar antes de que se les caduque para que no tengan problemas. En realidad, casi siempre se demoran más de 90 días en revisar su trámite. Y, o sea, traten de tomar en cuenta todas estas recomendaciones que les estoy dando para que no les observen, porque si tienen una observación, se demoran el doble de tiempo. Ya. Entonces vamos a ver que para la renovación es prácticamente el mismo trámite, solo con algunas pequeñas consideraciones. Entonces, en primer lugar, se presenta este anexo 1. Aquí es este oficio en el que nosotros decíamos, bueno, yo tal persona con cédula tal, quiero renovar mi calificación como consultor y firma. En segundo, contar con un perfil profesional en la red socioempleo actualizado. Entonces, se debe adjuntar la hoja de vida completa que se descargan de la página de socioempleo y además tiene que estar igualita a la que a los requisitos. Entonces, las mismas capacitaciones, la misma experiencia debe estar aquí en socioempleo. El siguiente es no tener dependencia laboral en el sector público. Siguiente requisito. Ya, y aquí está justamente la pregunta que nos hizo el compañero hace un tiempito, que decía si es que estas capacitaciones tienen que tener un tiempo atrás, o sea, un límite de tiempo. En el caso, como les decía, de cuando sacan la primera vez, no, pero cuando se renueva, sí. Aquí dice, presentar certificados que acrediten su participación en calidad de capacitador o participante en talleres o cursos sobre materias ambientales
conforme el numeral 1 del anexo, o sea, hay que cumplir con un número de horas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero aquí sí nos da este límite. Dice dentro de los 2 últimos años previos a la renovación. Entonces, esto sí, ya. Hay una pregunta, dice, buenas noches. Si algún proyecto, así sea de bajo impacto, interseca en un SNAP, su única regularización sería sacar licencia ambiental. Ya. En realidad, o sea, los proyectos que intersecan con el SNAP no se podrían ejecutar. El MAE no da permisos a proyectos que intersequen, pero si es que es un proyecto de un sector estratégico y es de interés nacional, ahí el MAE sí les permite explotar, ¿ya? No necesariamente, ya, en Galápagos es diferente, porque ellos tienen, o bueno, dependiendo del proyecto. No todos los proyectos que se desarrollan en Galápagos son, son de licencia ambiental. Hay muchos, por ejemplo, empresas turísticas, ¿ya? Que tienen registro ambiental, hoteles. Los hoteles, por ejemplo, ellos no tienen licencia ambiental, tienen registro. Pero algo particular de Galápagos es que Galápagos es un parque nacional, pero es una reserva marítima. Entonces, en teoría, si es un hotel, no está como intersecando en el parque nacional, ¿ya? Porque es una reserva marítima, ¿ya? Es como un caso específico. Ahí ni siquiera ellos tienen su propio MAE, porque el Parque Nacional Galápagos hace las instancias del MAE. Entonces, en Galápagos es un poco diferente como toda la legislación. Aquí en el continente, nosotros, en teoría, no se podría desarrollar proyectos en un área protegida, pero para proyectos estratégicos sí se lo hace porque hay un artículo en la Constitución en la que dice que los proyectos estratégicos se los puede desarrollar en áreas protegidas si es que el Estado, o sea, o el presidente declara que es un proyecto de interés nacional. Entonces, por eso es que hay muchos bloques petroleros en áreas protegidas o igual también hay hidroeléctricas o proyectos mineros en áreas protegidas. Entonces, esto es por este artículo que les menciono y, mm, y se puede dar. Ahí, antes de hacer estos proyectos, sacan un informe de viabilidad. ¿Ya? Y por lo general, en este caso, en el continente, sí son licencias ambientales porque son proyectos sumamente grandes, no son de bajo impacto. ¿Ya? Pero en teoría, o sea, según norma, no se podría desarrollar proyectos ni de bajo ni de medio impacto en un área protegida. O sea, pero eso sí, Galápagos es como otro cuento aparte, por lo que ahí la Reserva Nacional, la reserva es una reserva marina y también porque Galápagos tiene como otro régimen. Ellos se deben al Parque Nacional Galápagos y ahí sí hay instituciones o empresas que de bajo impacto, como los hoteles, por ejemplo, que no tienen licencia ambiental, sino tienen registro ambiental. Ya. Bueno, entonces retomando el tema de la calificación. Ya, de nada. Tenemos esta como restricción que dice que cuando hace la renovación, las capacitaciones sí deben estar en los últimos 2 años, sí deben ser. Ya. Bueno, también se debe tener una experiencia mínima de 2 años dentro de los 2 últimos años. Más bien dicho, hay una que dice 1 año dentro de los 2 últimos años previos a la renovación. Por aquí está. Sí, aquí están los requisitos. Ya, entonces aquí me parece que me he equivocado yo aquí. Ahí es 1 año, aquí. Entonces, déjenme cambiarle antes de continuar con esto.
Ya, cuando se hace la renovación, ahí se debe tener mínimo, de los 2 años que recurrieron, que pasaron, em, se debe tener mínimo 1 año de experiencia de estos 2 años elaborando estudios ambientales. Ya, entonces, bueno, tenemos que tener en consideración esto de la capacitación, de la experiencia que se debe tener al menos 1 año de estos 2 años, se debe haber trabajado en estudios ambientales. Aparte de eso, hay que dar nuevamente la prueba. La prueba es la misma, es el mismo banco de preguntas, como vimos en la página de SUIA, son 40 preguntas y deben tener un porcentaje mínimo de 80/100. Es la misma, todo es igual. Ya. Y por último, adjuntar la factura electrónica. Igual es de $100. Esta tasa es de $100, tanto la primera vez como en la renovación. En caso de las compañías consultoras, ¿se acuerdan? Yo les dije ayer cuánto era la tasa que se pagaba, ¿se acuerdan? Compañías consultoras. Alguien, por favor, puede poner en el chat si se acuerda cuál era la tasa, cuánto tenían que pagar las compañías consultoras cuando se calificaban. 500, ya, muy bien, muchas gracias. Sí, se paga $500, igual son 5 técnicos, entonces prácticamente están pagando $100 por técnico y, o sea, en la renovación también pagan $500. Ya, entonces, bueno, aquí vamos a ver esto de la renovación. Entonces, igual que la primera vez, se debe haber recibido o impartido entre 80 a 150 horas de capacitación. Si ustedes han impartido capacitaciones, deberían poner en la red socioempleo en la parte de experiencia laboral, ¿ya? Pero bueno, la cosa es que tendrían que tener o sea, mínimo 80 horas de capacitaciones en estos 2 años. Igual deben tener tercer nivel, pero como es la renovación, ya esto está como sobreentendido. Y aquí nos dice esto de la experiencia. Entonces, de esos 2 años que ustedes tuvieron la calificación, deben tener al menos 1 año de experiencia elaborando, participando, elaborando, revisando estudios ambientales. Ya. Em, bueno, también dan puntaje adicional a las personas que presenten experiencia de estos 2 últimos años, cuando estuvo vigente su calificación en estas actividades. Ya. Evaluación de conocimientos, o sea, la misma prueba. Ya, aquí vamos a ver igual la calificación para compañías consultoras. Ya, entonces aquí se debe tener igual, es el mismo tiempo para ser una compañía consultora, es el mismo tiempo de capacitación, pero aquí deberían tener el mismo tiempo los 5 técnicos del equipo multidisciplinario, mínimo las 80 horas de capacitación. Ya, todos deben tener una formación al menos de tercer nivel. En experiencia, igual, todos los integrantes tienen que tener más de 2 años de experiencia. Y por último, los 5 integrantes del equipo tienen que pasar la prueba de conocimientos, a excepción del abogado. El abogado es el único que no da la prueba. Ya. Entonces, les voy a pasar ahorita los requisitos. A ver.
los requisitos de la renovación para que ustedes puedan observar. Ya. Entonces, esta renovación es similar. Tenemos el formulario número 1. Ya, y como les decía, ustedes en este caso, a mí no, a mí me hicieron esa observación y me tocó subir todo la hoja de vida, esa que se descargan de socioempleo, toda la hoja de vida. Ya, en esto de la dependencia del sector público, las 2 veces que yo he hecho el trámite, simplemente pongo aquí en mis requisitos que no tengo dependencia en el sector público y nada más. No subo una declaratoria juramentada o algo por el estilo, sino únicamente o sea, este detalle, que no se tiene experiencia, dependencia en el sector público. Ellos ya con la cédula verifican si es que tiene dependencia del sector, en el sector público o no. De aquí vienen los certificados de capacitaciones. Y aquí tenemos la duración y de qué se trata. Como les digo, si tienen como talleres como expositor, yo en mi caso lo puse en la sección de experiencia laboral, ahí en la página de la red socioempleo, porque no podía poner en la parte de capacitaciones. Y aquí igual ustedes van subiendo todas las capacitaciones que han impartido, los certificados de capacitación. Ya, entonces aquí está todo. Ya. La experiencia laboral igual se hace en una tablita con su tiempo de trabajo y el total. Entonces tiene que ser, no se olviden, mínimo de 1 año. Y los certificados. Entonces en este caso, igual por ejemplo yo subí facturas porque no todos los trabajos que participé en estudios sanitarios era contratada como en relación de dependencia. Entonces subí estas facturas. Y aprobación del examen de conocimiento y la firma electrónica. Entonces, esta es un ejemplo de la renovación. ¿Ya? Entonces, eso sería como cómo calificarse como consultores individuales. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ya, verán, les voy a indicar un tema de esto de la cartera de servicios. Ahorita ya como en la práctica. Entonces, este es un dato que les puede servir. Igual ustedes ya en estos días siguientes van a ver, con el ingeniero Rodrigo, van a ver temas ya como de ver a la consultoría como un negocio, ¿ya? Pero para iniciar eso, yo les voy a dar, a ver, hay una pregunta que dice, antes de continuar. Dice, algo que casi nadie nos dice es cómo se pone precio, cómo se cobra cuando uno es consultor certificado o no. Ya, eso lo van a ver también en el curso. Tienen una parte en el que les enseñan a cómo calcular rubros. Entonces, poner precio a un producto depende bastante del tipo de proyecto. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis de cuántos profesionales van a contratar, de cuánto tiempo se van a demorar. Entonces, esto sí es bien relativo.
Yo recuerdo, por ejemplo, en una propuesta para un proyecto que decían que variaban los precios de los consultores, o sea, por miles. Había una consultora que para un trabajo cobraba 1.000, otra cobraba 5.000, otra cobraba 10.000, así por un mismo trabajo. Entonces, esto es un poco, em, o sea, hay que manejarlo y hacer estos análisis de acuerdo a la cantidad de profesionales que van a necesitar y ahí se hace un cálculo de rubros unitarios. Esto sí lo van a ver en el curso más detalladamente, cómo hacer una propuesta para el sector privado y el sector público. Eso lo van a ver con el ingeniero Rodrigo, cómo hacer presupuestos. Y ya, hay una pregunta que dice, ¿qué pasaría si forma parte de una compañía, pero por alguna razón quiero independizar? ¿Puedo hacerlo como consultor independiente o no? Sí, ustedes pueden. Si es que usted ya cumple los 2 años de experiencia, usted puede calificarse como consultor independiente. Inclusive hay en algunos casos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la calificación como consultora, pero también participo en proyectos de compañías consultoras, porque a mí también me interesa seguir trabajando en estos sectores de hidrocarburos más que nada, en pasivos ambientales, esas temáticas. Entonces yo em, suelo participar con una compañía consultora específica, pero también trabajo de manera independiente como consultor individual. Entonces, eso sí, deberían ustedes quedar de acuerdo con la compañía consultora. Tal vez trabajar de una manera externa y ellos, los de las compañías consultoras, igual saben estar interesados en tener contacto con un consultor individual, porque hay veces que una compañía no puede hacer la siguiente auditoría. ¿Se acuerdan que vimos ayer esto de las restricciones? Que hay, que no puede hacer la misma consultora el estudio de impacto ambiental y después una auditoría y después, o sea, el que hace el estudio de impacto ambiental no puede hacer las siguientes auditorías, ¿ya? Y tampoco los consultores pueden hacer 2 auditorías consecutivas, es decir, si un consultor hace de un periodo, tendría que saltarse una auditoría para seguir haciendo auditorías con esa empresa. Entonces, las compañías consultoras les conviene tener consultores individuales cerca para que cuando tengan esos periodos con esta restricción, se encargue el consultor individual con apoyo de la compañía consultora. Entonces, esto siempre se hace ese tipo de acuerdos con las compañías consultoras. Ya. Había otra pregunta, pero creo que ya le bajé. Ya. Bueno, entonces, ahorita lo que les voy a indicar un poco es em, ya la consultoría ambiental. Todo esto lo van a ver más a profundidad con el ingeniero Rodrigo, pero les voy a hablar un poco de la cartera de productos que hemos estado viendo para que ustedes puedan mm, vender el producto, porque es lo que yo les decía al principio. Ustedes pueden saberse la normativa al pie y al derecho, pueden haberse sacado 100 en esa prueba de conocimientos, pueden cumplir con todos los requisitos y calificarse como consultores individuales, como compañías consultoras, pero si no saben vender su producto, no les sirve de nada. Van a necesitar siempre de una empresa y, o sea, va a quedar ahí su emprendimiento. Entonces tienen que aprender a vender. Eso es lo más importante en la consultoría ambiental. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les voy a dar un ejemplo. Bueno, también, si les comenté, ocupo ejemplos personales porque tengo más experiencia en esto, ¿no? No les puedo presentar como trabajo de otras personas, sino más bien mi trabajo. Entonces, esto, por ejemplo, es mi página web. Yo trabajo con esta página. La idea también, en primer lugar, ustedes tienen que buscar un nombre. En mi caso, yo doy servicios también de seguridad industrial, porque, bueno, siempre se trabaja seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental. Entonces, hago estos 3 sectores o estos 3 ejes. Ahorita, como hemos estado viendo temas de consultoría ambiental específicamente, les voy a poner
temas específicos de gestión ambiental aquí en servicios. Pero bueno, em, vamos a ver un poquito. No sé, ¿alguien desactivó el micrófono? No sé si tiene alguna consulta. No, activó el micrófono, perdón. Bueno, entonces, sí es recomendable que tengan una página web. Ahora la mayoría de empresas manejan esta parte digital. Entonces, igual una empresa es mucho más seria si tiene una página web. Si presenta una plataforma y tiene una página, entonces da como más confianza a una empresa que no, o sea, que se maneja como a la antigua, solamente en una oficina, así. Entonces, da como más confianza saber que una empresa, un consultor individual que es persona natural, tiene una página de respaldo. Entonces, ahí ustedes van a ver como hay muchas recomendaciones en esto del marketing digital. Lo primero que les puedo recomendar yo es que si ustedes hacen una página web, primero cuando contratan a un programador que haga una página web, él hace lo que ustedes le dicen y le da recomendaciones, pero prácticamente el consultor él es quien escoge las fotos, es quien escoge cómo va ordenada la página, este tema, cómo quieren que vaya. O sea, el consultor es el que hace toda la página web o le dice al programador, quiero que vaya así. ¿Ya? Entonces, bueno, como recomendación, siempre utilicen fotos no, o sea, que estén súper claras, ¿ya? Que si ustedes, por ejemplo, dicen, no, yo quiero poner una mía de mi trabajo. Si esa foto está un poco pixelada, un poco borrosa no sirve, ¿ya? Entonces, utilicen imágenes que estén en buena resolución. Mientras mejor sea la resolución, van a vender más. O su página va a vender más. Ya, entonces, por ejemplo, en esta página web tiene los ejes, seguridad industrial, salud ocupacional, gestión ambiental. Otra recomendación que a mí me han dado es que siempre em, todo lo que ustedes quieran que los clientes vean, tiene que estar en la página de inicio. Había una encuesta que veía que solamente como el 1% de las personas que entran en una página hacen clic en las siguientes páginas, o sea, en las que no son del inicio. Entonces, eso es una recomendación también, poner la información que quieren que vean los clientes en la página de inicio. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, puse algunos sellos de las instituciones con las que se trabaja, los principios y los productos. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos de la cartera de productos del trabajo que ustedes hicieron ayer. Tenemos, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, sistemas de gestión ambiental, seguridad industrial, capacitación. Aquí está igual cargados la calificación como consultoría. Muchas empresas lo que hacen también es poner las empresas con las que se ha trabajado. En este caso también están los números de teléfono, la dirección, etcétera. ¿Ya? Eh, Vamos a ver esto que les decía de la gestión ambiental. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden ver estos servicios y productos. Bueno, en primer lugar, tiene como una descripción y de ahí viene esto que es importante. Entonces, en la cartera de productos ustedes pueden poner estudios de impacto ambiental, planes de manejo, monitoreos bióticos, seguimiento a planes de manejo ambiental, mapas cartográficos, asesoría en gestión de residuos,
registros ambientales, auditorías ambientales, informes de monitoreos físicos, proyectos de conservación, registro de generador de desechos peligrosos. Ya, aquí tenemos ventajas corporativas y otros servicios. Entonces, bueno, esos son los productos básicos. Ahora, yo les voy a dar algunas recomendaciones como para ampliar su cartera de productos. O sea, por ejemplo, en mi caso yo he trabajado bastante en seguridad industrial con esto, o sea, con el tema de la consultoría individual. He trabajado en varios proyectos de seguridad industrial porque, em, o sea, la idea también sería, es tratar de ampliar su cartera de productos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les voy a dar algunas recomendaciones, por ejemplo, de manejar este tema como seguridad, salud y ambiente. Entonces tienen el tema de consultoría ambiental, pueden aplicar también, ampliar a temas de seguridad industrial y, o sea, y no se cohíban o no digan, no se desanimen si es que no tienen experiencia en alguno de estos temas, porque siempre pueden contratar a alguien que sí tenga experiencia. Lo importante es que ustedes vendan, que consigan el cliente. Entonces, pueden hacer una página web, poner que hacen estudios, que hacen auditorías, que hacen todo eso. Y el momento en que ya se cierra el contrato, ustedes contratan a un tercero. O igual, en seguridad industrial. Aquí hay una restricción, o sea, las personas que no tienen una maestría en seguridad industrial pueden ser responsables de seguridad si han tenido experiencia. Me parece que es hasta 15 trabajadores, ¿ya? O no recuerdo ahorita exactamente el número de trabajadores, pero por ejemplo, ustedes consiguen un proyecto de más trabajadores, entonces ahí subcontratan a alguien que se encargue de hacer eso. Entonces, eso más que nada como una recomendación. Otra vez alguien, creo que es Jessica Corozal, ya. Bueno, entonces, por ejemplo, si es que quieren dar servicios de seguridad industrial, aquí están algunos productos, como por ejemplo análisis de riesgos, procedimientos de trabajo seguro, formatos y registros, asesoría en manejo de accidentes, capacitaciones, mapas de riesgos, permisos de trabajo, simulacros, estadísticas de seguridad, etcétera. Ya. Tenemos servicios de salud ocupacional, que igual siempre viene de la mano de este SSA, que es Seguridad, Salud y Ambiente. Entonces aquí viene capacitaciones, estadísticas en salud, asesorías. También hay sistemas de gestión. Esto, por ejemplo, se trabaja bastante con proyectos que tienen financiamiento de instituciones nacionales o internacionales, como por ejemplo la Corporación Internacional Financiera, etcétera. Ellos saben solicitar que se tenga sistemas de gestión. También cuando las empresas sacan certificaciones. Entonces, igual esta cartera de productos, como ven, es amplia. Entonces, no quiere decir que yo sea, que tenga, que sea auditora de la SGA, por ejemplo, pero pongo en mi cartera de productos y en caso de que tengo un cliente interesado en esta sección, yo subcontrato, ¿ya? Pero bueno, así también ustedes, es como una recomendación para que amplíen su cartera de productos. Inclusive temas de capacitación, que esto también se da bastante. Ya, entonces eso sería, les doy estas recomendaciones y buscar logos, por ejemplo, que tengan que ver con la parte ambiental, siempre denotando algo de ambiente. Igual en el nombre tiene que sugerirse que es de un tema ambiental. En mi caso yo tengo este nombre porque es enfocado bastante también a la seguridad industrial, por eso es SSA. Pero para consultoras ambientales se utiliza bastante el término eco, el término bio, el término ambiente, algo. Entonces eso sí también llama la atención a los clientes y hace que su consultora sea más llamativa.
Entonces, eso sería todo lo que estaba previsto para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en estos últimos minutos que tenemos, unos 3 minutitos. Mm, Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, eso sería todo conmigo. Ya el día de mañana va a venir el ingeniero Rodrigo Guerrero, que es el responsable y el encargado de la empresa RJ Soluciones Ambientales. Entonces él va a continuar con toda esta capacitación. Las tareas debemos subir a la plataforma. Verán, la tarea de ayer, esa tenían que mandar al correo que les envié el día de ayer. ¿Alguien tiene tal vez a la mano el correo del ingeniero Rodrigo? Si no, denme un segundo para enviarles este correo. Si no lo tengo ahorita a la mano. ¿Alguien se acuerda que em, el día de ayer les envié el correo del Inge? O Inge, tal vez usted puede enviarles el correo. Ya, muchas gracias. A este correo tienen que enviar la tarea de ayer. La tarea de hoy, como les comentaba, como em, es información personal en donde han trabajado, el tiempo de experiencia y todo eso, entonces no es necesario que la envíen por correo. Pero la de ayer sí, esa sí quedó como tarea. Hay una consulta que dice, ¿podemos acceder a los videos del curso para hacer un repaso? Sí. Los videos se suben a la plataforma y se quedan ahí igual un periodo largo de tiempo después de que ustedes se acabe el curso. Entonces, la plataforma la tienen disponible más tiempo. Dice, ¿me puede indicar cuál fue la tarea de ayer? Ya era un listado, hacer un listado de una cartera de servicios y productos de un consultor ambiental. Entonces, eso teníamos en la presentación de ayer, eran estudios de impacto ambiental, auditorías, planes de manejo, registros de generadores de desechos peligrosos, etcétera. Eso está en la presentación de ayer. Ya. Igual, las instrucciones de las tareas están en el aula virtual. Entonces, lo que yo les estoy diciendo ahorita, ahí mismo dice tarea 1, tal cosa, tarea 2, tal cosa. Ya. Bueno, muchas gracias y ya nos veremos en otra ocasión. Que tengan una buena noche.